Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy nos encontramos con una temática muy importante para este cantón y para toda la península, y es el derecho de la propiedad, un derecho fundamental, ya que su reconocimiento permite generar riqueza. Voy a dar a manera muy personal una definición de lo que esto podría afectar a cada uno de los ciudadanos que se encuentran bajo, bajo esta situación. Ahora bien, si yo vivo en una tierra que no me titulan, como es el caso de muchas familias, entonces no puedo construir legalmente y por lo tanto no puedo vender ni tampoco puedo desarrollar un negocio en regla, ¿verdad? Que genere ingresos tanto para mi familia como para el Estado. En ese caso estoy siendo limitado de mis derechos para prosperar y contribuir formalmente, ¿verdad? Con la economía local y la economía de un país. Asumiendo eso, quiero aclarar de que hay lugares de Costa Rica en donde existen en actualidad conflictos con ese tema de derechos de propiedad, ya sea porque hay poca o nula seguridad jurídica, y en ese particular en la península de Osa, que de paso estamos transmitiendo desde Sierpe, en el cantón de Osa, algo está sucediendo con propiedades que pertenecieron en su momento a Osa Forestal. Y para hablar sobre este conflicto nos acompaña esta noche Ricardo Madrigal. Eh, Él es el presidente de la Asociación de Agricultores para la Reivindicación del Derecho a las Tierras. Y pues le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Luis. Le agradezco mucho ese espacio. Y para todos los que nos miran, un saludo. Sí, como usted lo dice, es un tema histórico, el tema de la inseguridad jurídica sobre la tierra. En OSA y en muchos sectores del país, zona fronteriza, zona norte, por ejemplo, zona marítimo terrestre y todo lo que ahora se denomina como patrimonio natural del Estado. Y acá es como un problema ya entronizado que nace no de 1979, como en algún momento dice el Estado, que crea un asentamiento en el sector propiamente la península de Osa, en el sector denominado asentamiento campesino Osa, que es una propiedad que antiguamente era privada, estaba a manos de una multinacional llamada Osa Productos Forestales. Estas propiedades actualmente, actualmente tienen una cabida de aproximadamente 20.000, 22.000 hectáreas. Y digo esto porque originalmente esa propiedad en la cual el Estado en algún momento expropia, en 1979, expropia esas tierras de esta firma comercial que las tenía inscritas desde 1948. Estamos hablando entonces de la primera demasía y la única demasía en la península propiamente dicha, porque luego estaban las demasías de la compañía bananera. A través del tiempo y del espacio, desde los 50, 40, 50 y 60, pues estas regiones se fueron poblando. La colonización espontánea, ¿verdad? Que llamaban por ahí, de esa necesidad del campesino de ir a buscar tierras, ¿verdad? Para poder establecerse. La península no fue la excepción, porque en Costa Rica se daba desde el tiempo de la colonia, ¿verdad? Este tipo de fenómenos. Y efectivamente, en este sector hay aproximadamente 658 familias que actualmente, incluyéndome a mi persona,
¿verdad? Estamos en esta situación de inseguridad sobre estas tierras. Ahora, de las tierras que estamos hablando son tierras que a partir del 79 pasaron a manos del llamado Instituto de Tierra y Colonización, institución que se creó en 1961, ¿verdad? Con el fin de solucionar este tipo de problemas entre propietarios y poseedores en precario, y por otro lado también tenía el programa de colonización y parcelación. Pero ese tema en particular fue conocido por el ITCO en 1963 y fue el primer caso de conflicto de ocupación precaria que le llegó a esa institución. Y fue la única que nunca resolvió. Resolvió el problema de la vaca y la vaquita, el de Chambacú, Westfalia y otras grandes fincas inmensas en el país, ¿verdad? A manos de compañías extranjeras por un lado, latifundistas por el otro. Y a través de esa década de los 60, OSA Forestal junto con el ITCO hacen intensos gestiones para poder solucionar el problema. Pasados los 60, todo fue un fracaso porque no se logró hacer nada. Y OSA Forestal tenía el problema de que, bueno, ¿qué hacíamos, verdad? Porque ya pasaban los 70 y con el gobierno de Figueres se vuelve de nuevo, ¿verdad? La OSA Forestal diciendo, bueno, señores, es que tenemos ese problema, ¿qué hacemos con los campesinos que hay ahí? Porque con esa entrada de campesinos que se hacía, ¿verdad? La OSA se dio cuenta de que ya su propiedad estaba prácticamente, digamos, poblada de campesinos que trabajaban la tierra. Entonces hubo un intento para solucionar este problema. En algún momento se crea en el 74, en 1974, un convenio que se hace amparado en la ley 2825, ¿verdad? En donde la OSA Productos Forestales firma un convenio de solución preliminar pues, para solucionar el problema. Y el ITCO entonces declara la existencia del conflicto de ocupación precaria. Eso es importante. La institución se encarga entonces de dar un paso después de una tremenda presión política, porque el caso de OSA Productos Forestales, nomás entrando en los 70s, pasa de ser un simple problema institucional y entra a la arena política en 1971. Hay un partido de izquierda que se interesa sobre el tema de la reivindicación de tierra de los campesinos y la lucha de sacar a las empresas yanquis que tenían, digamos, en poder grandes extensiones de territorio. OSA Productos Forestales en algún momento hacen un estudio, una comisión especial que se inicia en el 71, y se dan cuenta que OSA Productos Forestales no es un acaparamiento de tierra normal, sino que OSA Productos Forestales, digamos, significaba para la seguridad nacional y la soberanía nacional un problema de carácter ideológico para los de izquierda. Por lo tanto, había que expropiarla. Y obviamente, por el otro lado, reivindicar los derechos de los campesinos que estaban ahí, ¿verdad? Costa Rica era un hervidero de problemas alrededor del país, y el ITCO iba reflejando poco a poco su incapacidad para poder, digamos, darle soluciones a este tipo de problemas de invasiones por un lado, de posesiones en precario por el otro, y por el otro lado le quedaba también la tarea de hacer asentamientos campesinos, ¿verdad? Que era otra cosa diferente dentro de la reforma agraria. Y por el otro lado, los programas de titulación, como el caso de estos problemas sociales. Bien, Ricardo, voy a interrumpirte a manera de ir haciendo síntesis, ¿verdad? Y de ir abarcando algunos puntos importantes
para que nuestros suscriptores se mantengan informados. Bueno, la situación actual es que en la península de Osa tenemos más de 600 familias, ¿verdad? Una situación que tiene problemas de titulación, ¿verdad? Y eso es básicamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Y don Ricardo nos comenta básicamente de la situación actual con las tierras en disputa, ¿verdad? Que es hacia donde nos dirigimos. Para luego comentarnos, ¿verdad? Sobre qué instituciones del Estado están actuando hoy sobre estas tierras y cómo lo hacen. Entonces, para ver si nos vamos dirigiendo hacia estas dos interrogantes. Sí, sí, bueno, actualmente, vamos a ver, es un problema histórico muy viejo, muy añejo, ¿ok? No se ha solucionado y por lo tanto, bueno, el Estado le sigue debiendo a este sector, es muy importante, le sigue debiendo. El Estado y los gobiernos de turno, ¿verdad? Cada uno de ellos. Cada uno de ellos dos, esos dos manera. actores importantísimos, uno que es la estructura, ¿verdad?, en la cual está conformado el Estado costarricense, y por el otro lado los gobiernos. Bien, en este momento las 600 y resto de familias, y cuidado, hoy es más familias que están afectadas ahora en este asentamiento, o entre comillas llamado asentamiento, porque verdaderamente esas tierras eran un conflicto, eran una bomba explosiva. Ricardo, disculpa que te interrumpa, pero ¿nos podrías mencionar algunos nombres de algunas de estas comunidades a manera de que nuestra audiencia se vaya ubicando? Porque de pronto dice, no, conmigo no es. No, sí, claro. Rancho Quemado, por ejemplo. Hay zonas de Vanegas, tenemos La Tarde, tenemos, bueno, Draqui, Bahía Draqui, Los Planes, Bijagua, Progreso, Los Ángeles. Es decir, una serie de comunidades alrededor, porque este asentamiento era el asentamiento, y vuelvo a ponerle comillas, esas propiedades de Osa Productos Forestales tenían una cabida originalmente de casi 47,000 hectáreas. Estamos hablando de un terreno, de un territorio bastante extenso, que equivale un poco más a la tercera parte de la península. Es un territorio que va desde esta costa hasta el Golfo Dulce, bajando hacia el lado de Agujas. Toda esta zona, ¿verdad?, que era mucho más extensa, porque actualmente lo que es Parque Nacional de Corcovado, una gran parte de ella tenía la extensión de Osa Productos Forestales. Entonces estamos hablando de un territorio y de una cantidad de familias actualmente que están viviendo en esta situación, y no porque creemos que nos va a venir un desalojo, sino porque ya lo tenemos, porque el Estado y los gobiernos, todavía este último gobierno, se ha encargado en despojar ya totalmente, dejando una indefensión total, jurídicamente hablando. Hablemos del gobierno de Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, que es el último, en donde más bien la institución INDER se ha empeñado en tomar una posición política institucional, no sé, presumo de gobierno, de dejar prácticamente desmantelado social y jurídicamente a estas familias que quedaron sin su título de propiedad, porque tengo que dejar claro una cosa para usted y para los que nos están mirando. De 1979 a 1997, el antiguo ITCO, antes IDA o INDER, entregó más de 1,125 títulos de propiedad, bajo la ley 2825, porque la expropiación tenía ese fin jurídico, social. Tanto fue así que ese decreto ejecutivo se fundamentó en el artículo 45 y 50 de la Constitución Política, no en una ley cualquiera, sino bajo esos principios constitucionales. Ahora que usted habla de la propiedad privada, sí, claro, la propiedad privada como un derecho natural, está vinculada a esa garantía del artículo 45 de la Constitución Política. El artículo 50 es esa riqueza que el Estado hace para que todo el mundo, todos los habitantes de este país también participen en la riqueza del país, del Estado. Entonces, vea qué interesante. Y a partir del 97, entonces se entregan más de 1,025 en ese asentamiento
pero nadie hablaba de patrimonio natural del Estado. Hasta el 97. De un momento a otro, perdón, sí. Luis, y de un momento a otro, por ahí del 2000 y resto, tanto el IDA, en su momento, o INDER, Ministerio de Ambiente y Energía, Mirenen, en su momento, Dirección General Forestal anteriormente, empiezan con una serie de hipótesis indicando que, bueno, que ese asentamiento que había quedado totalmente excluido de una declaración de reserva forestal que se había hecho un año antes, es decir, en 1978, quedaron si había afectado o no había afectado esa tremenda propiedad privada al dominio público de la reserva, ¿verdad? Y una tesis que al final permeó, es decir, fue ganando terreno conforme el asunto de medio ambiente, cambio climático y todo este montón de cuestiones, iba ganando terreno, ¿verdad? A la parte social de reivindicación de tierras, y que actualmente ya sabemos, ¿verdad?, cómo ha trabajado todo esto de la conservación corporativa y toda esta cuestión de cambio climático. Se inclinaron luego en sacar una hipótesis en la cual decía que sí, que esa propiedad, hombre, en 1978, cuando se crea la Reserva Forestal, y luego un año después, 79, cuando se da la expropiación vía decreto ejecutivo, y se le traspasa y se le afecta a la ley 2825, esas propiedades que eran particulares, puesto que no se podía indicar que eran demaniales, ¿por qué? Porque eran propiedades privadas, estaban protegidas por título inscrito, no regía para ellas la afectación de dominio público. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento histórico, con la ley 4465 y su reglamento, más la ley 2825, que sí lo permitía, y la ley forestal también, traspasaron esos terrenos el Estado y dice, bueno, yo voy a ser un intermediario, voy a expropiar para solucionar ese problema, para que usted, señores del IRCO, zapatero a su zapato, vaya y solucione este problema. Y les dé títulos a todos los que están ahí. Esa era la misión. Ese es el fundamento por lo cual se expropió. Bueno, y de pronto le dieron títulos a algunos. Sí, entonces comenzó a abrirse una jurisprudencia favorable a todas las personas vinculadas dentro del asentamiento. Se sacan censos, se hacen todos los procedimientos. Y bueno, lo que no quedó claro en el decreto ejecutivo, en el decreto 10.088 del 2 de mayo del 79, es que el considerando, es decir, el por qué el Estado expropia no quedó como muy claro, porque es muy difuso. Pero bueno, eso es un caso interesante porque ese decreto está sirviendo ahora para hacer interpretaciones bastante irracionales y desproporcionales. Porque el Estado no dijo tácitamente en el considerando que se expropiaban las tierras para solucionar el conflicto per se ya anteriormente y años atrás reconocido y harto reconocido, no solamente por el IDCO, ¿verdad?, como institución que comandaba este tipo de problemas y tenía que solucionarlos por ley, sino también por los gobiernos de turno, que efectivamente se daban cuenta de toda esta problemática. Por eso es que en 1975, como un antecedente a este problema, existió una ley que era la ley 5852, que eventualmente podríamos desarrollarla un poco, quería expropiar a la OSA forestal para entregar títulos de propiedad. Entonces, esa era parte de esos antecedentes, y lo curioso es que ese decreto no destaca, solamente dice que se expropian esos terrenos para solucionar un problema de tanto campesino sin tierra, lo cual era falso. Eso es una falsedad ideológica, yo lo puedo considerar así, porque verdaderamente ya los campesinos tenían y les sobraban, es decir, tenían tierra, porque esto no era un asentamiento, y transforman ese decreto, transforman un conflicto de ocupación precaria en un asentamiento campesino de la noche a la mañana. Bueno, y aquí entonces salta la pregunta, ¿verdad? De qué buscaba el proyecto de la ley que mencionas, 5852,
y del cual fue vetado, ¿no? Bueno, sí, ese, escucha, ese proyecto de ley, fue toda, es para un libro, ¿verdad? Claro. Ese proyecto de ley buscaba dos cosas fundamentales. Número uno, desde el punto de vista de luchas ideológicas políticas de izquierda, era sacar a esa compañía yankee de un sector estratégico para el gobierno, para el Estado, que estaba en manos de accionistas y de una sociedad anónima extranjera que no dejaba claro cuáles eran sus objetivos en Costa Rica. Entonces se le relacionó con un montón de cuestiones, fondos mutuos, Robert Vesco, etc. Y entonces estos partidos, sobre todo el partido llamado PASO, Acción Socialista, presenta una iniciativa de ley porque el otro aspecto era reivindicar los derechos de los campesinos. Porque esa zona, desde el 71 hasta el 79, eran los medios de comunicación escritas, La Nación, República, La Hora, Libertad, constantemente eran noticias verdaderamente alarmantes de el grado de violencia, el grado de represión que se estaba viviendo en ese sector. En un sector grande, olvidado del gran área metropolitana, porque si en este tiempo ahora es difícil entrar, imagínate en los 70, en los 60, cuando eso era por allá. Entonces, ese proyecto de ley al final, produjo dos cosas interesantes. Creó el Parque Nacional de Corcovado. El Parque Nacional de Corcovado no lo creó estos ambientalistas, no lo crearon los Para allá ambientalistas. íbamos. Por ahí iba la cuestión, pero el movimiento conservacionista de academia andaba más bien detrás de la sombra de OSA Productos Forestales, agarrando las migajas que dejaba OSA Productos Forestales. Y en algún momento, después de tantas presiones políticas, le sirvió ese grupo conservacionista como salida de escape para poder quitarse ese proyecto de ley, vetar el proyecto de ley, utilizando la creación de un parque nacional como mampara para poder Daniel Oduber litigar a favor de la OSA forestal. No sé cuánto le pagaron a Daniel Oduber, no encontré el cheque en la investigación que hice yo, pero por supuesto que hizo una defensa tremenda con la OSA Productos Forestales, en donde ese proyecto de ley nace y sale de la Asamblea Legislativa como ley el 18 de noviembre de 1975, hombre, con una votación casi que total. Unánime. Casi. Casi unánime. 4 diputados menos que no votaron. Imagínese usted la gran, digamos, ya había ¿cómo se llama? Una coalición política, digamos, que se unió y que estaban de acuerdo de que OSA Forestal tenía que largarse de este país por una serie de situaciones oscuras que estaban pues en el expediente, ¿verdad? Que ya estaban ahí. Y vea qué curioso, contra la voluntad popular y contra la voluntad de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República no la sanciona, sino que veta la ley y deja a partir de 1975 a ese sector de campesinos al garete, porque en ese momento ITCO, ¿sí? Le pasan una política o asume una política de distanciamiento total de no intervenir en el caso de OSA Productos Forestales, porque OSA Productos Forestales, gracias a Dios también, aparte de los conservacionistas que se aprovecharon de la situación, también colaboró por la conservación del país y por lo tanto no había que tocarla. Ricardo, ahí entonces te voy a preguntar enfáticamente por las consecuencias que tuvo para el conflicto la creación del Parque Nacional Corcovado, digamos. Yo diría, Luis, que las consecuencias directas, las directas, por ejemplo, las puedo dividir en dos partes. Claro. La primera, de lo que sufrieron los campesinos, los campesinos, que fueron, ¿cómo se llama?, víctimas de esa declaración. ¿Por qué? Porque les cayó como un balde de agua fría. Toda la gente estaba totalmente enfocada más bien en el proyecto de ley. Nadie
esperaba un parque nacional ahí? Nadie, ningún campesino. Pero sí esperaban el desenlace de la ley. Y vea qué curioso, y digo esto porque les cayó como un balde de agua fría, porque la declaración del Parque Nacional de Corcovado nace como una estrategia para poder eliminar el proyecto. Y digo esto porque para crear un parque nacional, al menos no sé aquí en Costa Rica es más fácil hacer un parque nacional que soplar y hacer una botella. Es más rápido. Porque este Parque Nacional de Corcovado se hizo en una semana. Eso es su construcción. Increíble, ¿no? Explico esto. Y eso para la gente del MINAE. Y los que han estado involucrados en este asunto, como decía Christopher Bond en algún momento, nosotros fuimos lobos con piel de oveja en el caso de los productos forestales. Y Christopher Bond fue el que escribió el plan maestro del Parque Nacional de Corcovado como parte de su tesis. Vea, la creación de un parque nacional o cualquier área silvestre protegida en este país requiere no solamente de tiempo, que son factores muy importantes, no solamente de los recursos institucionales, voluntad política, logística, sino presupuestaria. Se requiere muchos años para crear una área silvestre protegida de, pongámosle, 10.000 hectáreas. Entonces, tenemos que hacer una serie de planes. Por eso hay planes maestros para crear áreas silvestres protegidas. En Costa Rica eso ha sido inexistente. Y les voy a contar algo, perdón, nada más para terminar. Cuando Daniel Luber estuvo sus 4 años en el gobierno, creó 20 áreas silvestres protegidas. 20 áreas silvestres protegidas. Por ahí les cambió el nombre a unas, por ahí les cambió otras cosas, pero creó muchas reservas forestales y una que otro parque nacional, pongo Parque Nacional de Corcovado y Reserva Forestal de Golfo Dulce. Vea, en Estados Unidos, hacer un área silvestre protegida involucra una serie de factores, pero sobre todo presupuestarios. Si no hay plata, no hay nada. Y eso puede tardar, digamos, llevando un plan maestro para poder hacer los primeros pasos, involucra entre 5, tal vez posiblemente 10 años en una serie de factores que son muy importantes tomar en cuenta. Veamos, si son factores, digamos, privados o van a ser mixtos o van a ser estatales, ahí hay una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta. En Costa Rica, ese parque nacional se hizo lo que soltó Daniel Luber a hacer la firma. Bien, y ahí, don Ricardo, yo quisiera que me des una consecuencia directa de la creación de este parque nacional en este conflicto en específico, una consecuencia importante. Bueno, vamos a ver, y quiero dejar claro esto. El Parque Nacional de Corcovado actualmente, digamos, desde el punto de vista social, no tiene ninguna injerencia en el conflicto como tal. Número uno, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Aunque en algunos documentos que yo he leído de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría no creo, pero del INDER sí lo he escuchado, lo he leído por ahí, no sé por qué a veces invocan hasta la misma creación del Parque de Corcovado para mantener la tesis de que en las propiedades de nosotros que no podemos titular, no sé por qué lo invocan como para mantener la tesis de que todas las propiedades que están ahí son parte del dominio público de la reserva, por lo tanto son parte del patrimonio natural del Estado. Lo cual no suma para mí, porque no tiene que ver nada Juana con hermana, dicen. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional de Corcovado se creó en 1975 y se creó porque hubo otra declaración en 1977. Precisamente por el grado de corrupción en que se crea la declaración del Parque de Corcovado. Porque para crear el Parque de Corcovado, con el decreto 5357 del 24 de octubre del 75, tenía que haberse generado antes otro decreto, el 5343. Muy bien. Este es muy importante, pero digamos, actualmente, digamos, el parque, para poder, digamos, que no haya confusiones,
no tiene ninguna vinculancia, estrictamente hablando, con la problemática que tenemos en ese sector de las 600 y resto de familias que están afectadas. Ok, muy bien. Vamos a ir a la pausa y don Ricardo, prepárese porque al regreso te voy a consultar de cómo es que la ley forestal, en su momento, ley 2825, ¿verdad? Se hermanaba para poder resolver estos conflictos independientemente de que existieran o no, ¿verdad? Áreas protegidas o reservas forestales. Estamos hablando del pasado. Entonces, a ustedes que están con nosotros y que nos acompañan, a los que están interesados en conocer aún más sobre la situación que se está presentando, y no desde ahora, sino desde hace muchos años en la península de Osa, quédese con nosotros, que al final le haremos algunas preguntas importantes que tienen que ver hasta con el gobierno local. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hola, mi nombre es Stephanie Ramírez y voy a darles unos datos extra acerca de Ricardo Madrigal. Es un activista costarricense y presidente de la Asociación de Agricultores para la Defensa y Reivindicación de Tierras, AGRIDET, una organización que aboga por los derechos de propiedad de los campesinos en la península de Osa. Madrigal ha sido una figura destacada en la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión de tierras en la región. En 1948, el Estado costarricense habría transferido más de 34,000 hectáreas en la península de Osa a particulares, quienes posteriormente vendieron estas tierras a empresas extranjeras. Estas acciones habrían resultado con la declaración de áreas protegidas como el Parque Nacional Corcovado, sin considerar los derechos de los habitantes locales. En 2013, Madrigal presentó la iniciativa Solución del Conflicto Social de Ocupación Precaria de las Propiedades de Osa, que busca otorgar títulos de propiedad a los pobladores de la zona, reconociendo su derecho a la tierra que han ocupado y trabajado por generaciones. Además, ha participado en audiencias ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, exponiendo la situación de las comunidades afectadas y solicitando soluciones legislativas que reconozcan y protejan sus derechos de propiedad. Madrigal también es autor del libro Osa Forestal, una vergüenza del Estado costarricense, donde documenta detalladamente los conflictos de tierras en la región y critica la falta de acción por parte de las autoridades para resolver estas disputas. Muchas gracias y continuamos con la entrevista. Regresamos, estamos conversando con Ricardo Madrigal y el tema es fuerte. Estamos conversando sobre la tenencia de tierras, un conflicto que se presenta, bueno, en muchas partes de este hermoso país, pero yo creo que a cada uno, ¿verdad?, le toca defender su parte, su pedacito de tierra, como lo anunciaban muchas veces el gobierno, ¿verdad? Yo creo que saliendo de un anuncio publicitario electoral, ahora caemos a una realidad, a una situación que solo la sufre quien la padece, porque esa es la realidad de algunos. Si usted hoy piensa que a usted no le pueda pasar o que porque están, ¿verdad?, evidentemente siendo afectados otros, pero usted no, creo que estaría usted viviendo en otra realidad. Don Ricardo, estábamos antes de la pausa con la consulta de que cómo es que la ley forestal en su momento y la ley 2825 se hermanaban para poder resolver esos conflictos, independientemente de que existieran o no áreas protegidas o reservas forestales. Estamos hablando de que eso sucedía en el pasado. Sí, hay que tener claro una cuestión. Con la patología del caso del, entre comillas, asentamiento campesino Osa. Estas áreas silvestres protegidas se crearon hace muchos años. Existía otra legislación muy diferente y la visión país, la visión jurídica de Costa Rica era muy diferente. No digo diametralmente opuesta porque sería como que, no, sino diferente. La Sala Primera en algún momento, en algunos votos, ha dicho que efectivamente no se puede comparar ni dar efecto retroactivo a la ley actual con respecto a las leyes del pretérito, porque se ocasiona una distorsión de la visión histórica, artículo 10 del Código Civil, por ejemplo, que establece que eso hay que, digamos, respetarlo. Eso no se está respetando hoy. El Estado y el gobierno de turno actualmente tienen esa visión, digamos, retroactiva, de que te dicen de que no, es que la situación de 1978 tenemos que verla
desde la perspectiva de la ley de hoy, Ley Forestal 71-75. Y aquí se va a ocasionar una serie de errores garrafales tremendos, ¿verdad? Eso por un lado. La ley forestal en su momento, la 4465, originalmente la que estaba vigente en ese momento con el reglamento de 1973, era, digamos, muy laxa. Digamos, el concepto del patrimonio forestal del Estado inclusive podía estar administrada, manejada, acuerpada como parte de las funciones de una institución autónoma, por ejemplo el ITCO. Había una gran, digamos, un gran espacio que tenía el instituto en su momento, con muchas áreas de los denominados, el denominado patrimonio forestal del Estado. El MAC podía traspasarle tierras al ITCO sin ningún problema legal del patrimonio natural del Estado, de aptitud forestal, para que crearan colonias de explotación, por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo. Pero también el artículo 28 hacía una gran excepción con el patrimonio forestal del Estado, que no iba a ser considerado aquellas tierras que el MAC o la Dirección General Forestal iban a traspasar al ITCO, ¿verdad? También para resolver una serie de problemas de carácter de posesión en las diferentes clases de dominio para poder, digamos, solucionar y regularizar la tenencia de la tierra. Pero en el caso de OSA Productos Forestales, cuando se crea la reserva y por el otro lado, cuando se da la expropiación, el conflicto que tiene la Contraloría General de la República hoy es que dice que existe una tremenda incongruencia que no entiende, ¿verdad? Y tampoco el INDER, ni el INDER va a entender, ni la Procuraduría, porque están cerrados en una tesis totalmente equivocada. A ver, don Ricardo, ¿no entienden o no quieren entender? No entienden, no quieren entender y no les va a dar la gana entender de que están equivocados jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque tal vez hoy, en una situación de hoy, cabe que la tesis del Estado sea la correcta. Pues, ¿qué sucede? Que en 1979, cuando se da la expropiación de las tierras de OSA Productos Forestales, OSA Productos Forestales seguía con el dominio pleno como dueña registral de las propiedades que tenía en su poder, en su dominio, 47.500 y el resto de hectáreas. O sea, ella era la dueña registral, punto. Hicieron un decreto ejecutivo, sí, pero un decreto ejecutivo no puede estar encima del artículo 45 de la Constitución Política o el artículo 50. Entonces, si el Estado quiere y la quiere meter como parte del dominio público de la reserva, exprópienme, páguenme y que sea la Dirección General Forestal la que afecte y entonces ya la incluya dentro del dominio público. No sucedió así. El Estado lo que hace es resolver el problema social que hay ahí y por eso es que esa propiedad no se la transmite a la Dirección General Forestal, sino que en base al artículo 45 y 50 de la Constitución Política, que estaba mucho más arribita que las leyes, se la transmite al ITCO con la función, que lamentablemente el decreto no lo dice porque hay una falsedad ideológica ahí, para que se le entregara y la, entre comillas, afectara a su ley 2825. Pero no dice por qué, no, sí dice que es para solucionar un problema de tanto campesinos sin tierra, cuando los campesinos eran lo que más tenían, tierra. Entonces, ahí fue donde se fue engañando también a los sectores rurales ahí. Porque también ese decreto ejecutivo tiene además una falsedad, o sea, tiene un fraude registral, porque una de las fincas que están ahí, la 8.947, que era de la OSA Productos Forestales, no tenía existencia registral, y eso lo sabía tanto la Procuraduría General de la República en su momento como el ITCO, y también la Procuradora General de la República. Bien, conociendo... Bien, cuando sucede, sí, y es que, vean, esto es muy importante porque si bien es cierto el Estado acciona como tiene que ser, ¿verdad? Vicia el decreto, pero lo va viciando de tal forma que eventualmente, no sé si es que tienen hacia el futuro, ¿verdad? Lo ven
claro, les ha servido, digamos, la ambigüedad del considerando para poder hacer interpretaciones en la cual dicen, no, momentico, ¿cómo se les ocurre que esas tierras de OSA Productos Forestales son del ITCO y son para esto? No. Si se crearon fue porque el decreto de la reserva pasó una parte de su propiedad y esa parte de su propiedad el 1 de junio de 1978 pasó a ser parte del patrimonio forestal del Estado y por lo tanto la afectación era automática. No, error, eso no es así. Cualquier chico de primer año de la Facultad de Derecho sabe que eso no es así, o tal vez del primer trimestre, sin pedirle mucho, porque eso solamente podía ser esa tesis, esa hipótesis jurídica que es totalmente falaz, porque eso solamente era si las propiedades fueran o tuviesen la condición de ser reserva nacional o propiedades rurales del Estado. Solamente así podía ser. Y entonces hoy actualmente con ese efecto retroactivo le dan esa explicación a usted para decirle que la ley forestal de hoy era la misma hace 40 años atrás, lo cual la sala primera en el voto 189-91 dice que eso no es cierto, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de hermenéuticas jurídicas porque son totalmente, colisionan. Porque usted no puede comparar a una persona que hoy tiene 60 años y cuando lo vas a ver 60 años atrás, pues era un pollito. O sea, ha cambiado muchas cosas. Es simplemente lógica. Bien. Pero la ley forestal, volviendo en esencia, la ley forestal 4465 sí permitía este tipo de situaciones. Pero en el caso de OSA Productos Forestales, es que era una propiedad particular. No, inclusive cuando el Estado la expropia, es decir, hay una venta forzosa, ¿verdad? Y se la transmite al ITCO, esa propiedad, a pesar de que estaba con los límites que se les había impuesto ahí, ni siquiera fue afectada como digamos, bajo el régimen forestal, porque las propiedades particulares podían estar sometidas al régimen forestal y deberían de estarlo, porque por la serie de beneficios fiscales y crediticios que le daban a los campesinos a estos tipos de fincas, ¿verdad? Protección contra invasiones y todo este asunto, el régimen forestal era beneficioso, por supuesto, y además explotar, ¿verdad? Con todo el apoyo de la Dirección General Forestal y todo el asunto, fiscalizaciones, operativas y todo esto. Y entonces, se activaban estas zonas rurales, ¿verdad? Que estaban totalmente estancadas. Y bueno, se cosechaba el bosque. Ese era el sentido de las reservas forestales. Las reservas forestales no se crearon, y esto es para la sala constitucional, para que el Estado se las embullera y se robara todas las tierras como están haciendo en todo el país con el cuentito del patrimonio forestal hoy natural del Estado. Vamos, si yo hubiese sido comunista, yo agarro este modelo porque es perfecto para robarme todas las tierras, destruir el carácter y el principio de la propiedad privada y decir que todo es mío porque en nombre del ambiente vamos a tener que vamos a tener que quitar esto. Ahora, hay otro problema con respecto al problema de las tierras que están sucediendo ahí. Los campesinos no están siendo ni van a ser indemnizados por los años y años que han estado ahí trabajando, que han estado esperando, que han estado gente mayor muriéndose ahí y otras esperando, siendo burladas no solamente por las instituciones, sino además por los tribunales de justicia que ya se alinearon en esa política de la conservación corporativa con esas políticas del IDA. Esto es, vean, Inder, esto es pavoroso lo que está pasando aquí. Y lo que más para mí es pavoroso es que las comunidades de OSA no quieren despertar. Y creen, perdón, Luis, creen que el INDER sí les va a poner la solución. No, la solución ya se la puso. Jalen. Es decir, lo que dijo es, señores, primero despojo y ya viene el acto material. Los voy a desalojar. Tarde o temprano los voy a desalojar. Entonces, estamos como una mesa de espera cuando vos tenés ya
tu sentencia de muerte, solamente que tenés que esperar ese día, pero de seguro que te llega. Y yo hago este llamado a la gente para que la gente se dé cuenta que el Estado, con estas hipótesis falaces, es que son falaces, ni una persona de primer año de facultad de Derecho saldría con semejantes sandeces diciendo claro, de que la situación de hoy es igual que la situación de hace 40 años. Claro, bueno, yo creo que al menos a mí, y espero que a la audiencia le haya quedado muy claro la situación que se está presentando, digamos, es una realidad. Y por supuesto que la posición del gobierno es favorable en sí mismo y para sí mismo. Correcto. Entonces, como ya vamos casi cerrando, vamos aterrizando, pues ya creo que hasta ahora hemos planteado toda una serie de dinámicas, ¿verdad? Que se han presentado por parte, como una cascada, ¿verdad? Por parte del gobierno hacia estos asentamientos, ¿verdad? O hacia todo el proceso que nos ha venido contando don Ricardo. Pero como siempre yo digo, pues hablar de un problema no es justo si no consideramos una solución. Entonces, don Ricardo, yo quisiera aprovechar su presencia en el programa para que nos ilustre de alguna manera, ¿verdad?, de cómo se podría plantear una solución definitiva, ¿verdad?, a este conflicto. ¿Qué nos sugiere hacer a la población y principalmente a los afectados? Porque yo creo que, como usted lo menciona, algunos piensan que no sé, que va a venir alguien a rescatarlos, ¿no? Así es. Vamos a ver. Primero, la que siempre tira uno, ¿verdad? Voluntad política. 4 años de estar rogándole al presidente Rodrigo Chávez que se viniera aquí a verlos, también a los viejitos de Purral, y que se comiera la bronca, porque cuando el presidente, con todo respeto lo voy a decir, porque conozco de sus logros y no voy a ser tan mezquino para no verlo, yo voté por él, ¿verdad? Pero era porque no quería que el otro quedara. Pero cuando él era un don nadie y llegó en la segunda ronda, en Palmar Norte nosotros le entregamos un documento, fuimos claros y sí le exigimos, por favor, en estos 4 años no nos abandonara y que viniera acá, porque el peor enemigo que tiene ese sector, tiene que quedar claro esto, es el INDER y el área de conservación de osa. Si por mí fuera, yo los declararía indeseables y los sacaría de ahí. Esto es muy importante que quede claro. ¿Cuál es una salida? Pero esa no funcionó. Y el señor de Purral se nos va. Y sí, no cumplió. Entonces, y me duele mucho tener que decirlo, porque hay muchos chavistas que tal vez le queda, pues yo no soy de ningún otro partido. Y no me interesa. Pero voté por él porque creí por él. Pero él no me cumplió aquí. Si bien es cierto, yo le aplaudo y está bien lo que él hizo. No, es decir, pero aquí, que es mi vida la que está de por medio y mis derechos, no me cumplió, me falló. Claro, es comprensible que las personas de este cantón y los afectados han depositado su vida entera, claro, ahí, en esas tierras. Claro que sí. Claro, han nacido ahí generaciones y nos echan, claro, que el patrimonio natural del Estado. Ahora, lo único que falta es que nos digan, lo único que falta es que nos digan que es el soviet que nos está sacando de aquí, porque eso es lo único. Claro, es que no podemos hablar de expropiación porque no tienen documentos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que plantean hacer son desalojos. No, es que no, es despojo. Ok, despojo es la palabra correcta. Confiscación, no sé, pongámosle todo, excepto que usted pero no es por ahí va la cosa, una persona sujeta de derecho, por lo tanto yo a usted no le debo nada más que anular adjudicaciones que yo mismo te di porque te reconocí un derecho, ahora te lo quito y digo cualquier cosa porque en una lesividad no hay una reconvención, es decir, usted no puede pedir, bueno, me vas a anular mi adjudicación de 30, 40 años. Hey, ¿qué me pagas? Indemnizame. No hay indemnización. Vea qué o sea que más un día injusta. de estos, si continuamos así, va a llegar el gobierno y le va a decir a cada una de estas personas, váyase. No, y mucho gusto, cero indemnización, sí. Dios lo acompañe. Y estás estorbando. Y es que eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente. Ya estamos cerca de que eso pase. Y vea que teníamos este gobierno de cambio y es cuando el INDER se remató más. Yo nunca pensé que el INDER fuera tan lejos porque ni el MINAE ha llegado tan lejos. A llegar a prácticamente a la casa del campesino, y lo digo yo por experiencia propia, decir, te voy a desalojar porque ya tengo la sentencia tuya de desalojo.
Hasta ahí llegaron conmigo. Bien, don Ricardo, el tiempo se nos va y voy con la última pregunta. Una que yo creo que nos mantiene en vilo a cada uno de nosotros, porque lo que sucede acá, lo que sucede en este cantón y lo que sucede en esta península de Osa, porque es que estamos transmitiendo desde Sierpe de Osa, nos afecta a todos de manera directa e indirecta. Y si te afecta a vos, si me afecta a mí, y si le afecta a cada uno de los suscriptores de este canal, que la mayoría son de la zona sur de Costa Rica, yo quisiera consultarte y que por favor seas muy directo, muy enfático, qué posición ha tenido el gobierno local en este particular, o, ¿verdad? Llámese bien los diputados de Punta Arenas, que pues deberían de representarnos a cada uno de nosotros porque pues claro, votamos por ellos, ¿no? Claro. Sí, la provincia lamentablemente ha sido nula. En algún momento Sonia Rojas quiso ayudar, no dio la talla, no sé por qué, no sé si le dio pendejera o al final no tenía capacidad o dijo que tal vez no quería meterse y estrellarse. O tal vez de pronto nos llama. Bueno, ya la agarró tarde. Y por el otro lado, el diputado don Alice Barrantes también fue lo mismo, fue peor todavía que el presidente de la República en este tema en particular. Con respecto a los otros diputados en las cuales yo hice lobby político y también le transmití iniciativas de ley, de hecho ya habíamos hecho esto, también igual guardaron una posición de recato, de quedarse ahí, de no meterse, y más bien les decían, no, es que eso es patrimonio natural del Estado de ellos. O sea, aquí la pregunta es quién está estorbando. Entonces, esa es la posición que tenemos, es decir, en este tema ambientalista nos hemos vuelto demasiadamente talibanes. Hay mucho talibán en este temita y se ha perdido el condimento humano, social, porque una conservación sin el factor humano, pues es hacer conservación por hacer conservación. No, Ricardo, y hablemos específicamente, discúlpame, de los gobiernos locales, digamos, a Draque, ¿verdad? Que es la zona donde me parece que sí, le toca a Osa, estamos hablando de Minor Achía como alcalde. Y si hablamos un poquito más allá, pero muy cerca, ¿verdad? Que es el último y nuevo, creo que el último, y nuevo cantón, ¿verdad? En este país, que sería el de Puerto Jiménez, Don Segnini. ¿Tenés información de esos gobiernos locales? ¿Has podido conversar con alguno de esos alcaldes? ¿Qué te han dicho al respecto? Sí, bueno, te resumo así rápido. Acá en Osa, se hizo en 2 ocasiones, se hizo una comparecencia, una audiencia, se les explicó, se les entregó documentación, se les dijo la problemática que hay. No se le exigió lo imposible al Consejo Municipal, claro, porque tiene sus ¿cómo se llama? Su ley orgánica, sabemos hasta dónde llega la limitante de ella, pero no hubo ni siquiera, después de que hicimos nosotros esa comparecencia, ni un acuerdo por lo menos de decir, mire señores, por lo menos nosotros estamos con ustedes y los apoyamos en todo lo que ustedes, nada, no hubo un acuerdo de nada. Y Anchía, buen abogado, se quitó el tiro porque conmigo dijo, mira, es que eso hay que llevarlo en materia en la corte, no sé, en la Comisión Internacional. Yo le expliqué, ya eso lo habíamos hecho, pero al final yo le decía, pero también necesitamos que el gobierno local sepa y sea parte también de esto, porque nosotros somos parte de ese gobierno local. ¿Y qué tal con Segnini? Aquí cero, es decir, aquí cero. ¿Y qué tal con Segnini allá en Puerto Jiménez? Sí, ya es diferente. Segnini, la posición de él es súper congruente, es verdaderamente, o sea, hay esa empatía. Lo menciono porque está cerca, digamos. No, y además, bueno, yo al menos tengo mucha mejor relación con este alcalde que con Anchea. Yo no conozco, no sé quién es. Y no me interesa conocerlo. Y él sí, y está presentando y me mandó a mí ahora una alternativa que también yo la estoy estudiando junto con otro abogado para ir a buscarle esto. Mire, la única solución para darle, resolver ese problema, ya, porque el Estado ha hecho un marañero del carajo con esto, con estas ocurrencias leguleyadas y falacias jurídicas, todo eso, todo lo que ha emanado la Sala Constitucional,
todo lo que ha emanado la Procuraduría General de la República. Yo se los puedo traer abajo, jurídicamente hablando, porque todo eso nace y parte de un error. Por lo tanto, el error se ha duplicado. Yo te digo que el único camino que tiene la gente aquí para resolver el problema es una acción de inconstitucionalidad, primer paso, y segundo paso, las instancias internacionales. Muy bien, don Ricardo, estamos finalizando el programa. Yo te voy a regalar 30 segundos para que te dirijas en esta ocasión no a la población, porque ya les hemos comunicado lo suficiente. Quiero que por esa cámara que ves ahí te dirijas en los próximos 30 segundos a esas personas que están siendo afectadas y que no están moviendo un dedo para buscarle solución a la realidad que usted y muchas personas más que le acompañan han estado exponiendo a través de muchos años. Así que adelante y con eso cerramos nuestra entrevista. Gracias. Vean, para todos los compañeros, vecinos de todo lo largo de la península de Osa, miren, si bien es cierto, tenemos ahora una comisión civil que está tratando de buscarle una salida a este problema, que no va a ser fácil, necesitamos que la gente sepa el grado de riesgo que está ahora padeciendo la región. La gente no cree lo que va a suceder, pero ya el Estado sí lo sabe. El Estado sabe que el próximo paso que tiene que dar es un paso que se llama desalojo. Y ese desalojo ya lo está haciendo. Ya se ha movido en la instancia judicial. Ya, digamos, judicializó el tema y ya ha logrado el INDER provocar y producir sentencias en contra, no de los que están golpeando, sino que esa se extiende jurídicamente para todos los que están en la misma situación jurídica. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no nos movemos ya y sobre todo entendamos que nos están engañando, que todo el matrix que el Estado ha construido es totalmente falaz, no tiene sustento jurídico y es totalmente inconstitucional todo lo que ha pasado aquí, porque ha sido la base de la cual se sujeta toda esta tesis. Es una tesis totalmente errónea, falsa, falaz, y no tenemos que ni permitirla ni soportarla. Tenemos que enfrentar al Estado y encararla para decirle al Estado dónde es que está equivocada, porque tiene que rectificar. Es importante, no hay tiempo, señores, y el tiempo se está acabando. Tenemos que organizarnos, señores. Pasen buenas noches. Muy bien, a ustedes que nos acompañaron, las gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como La Vida es un Soplo. La última palabra es con Z y con un 0, porque acá hablamos de política, educación y dinero. También pueden encontrarnos en YouTube con el mismo nombre y en TikTok. Gracias por estar con nosotros. Gracias, don Ricardo. A vos las gracias, Luis. Te agradezco mucho el espacio. Y nos vemos. De todos los de vos. Nos vemos en la próxima. Espero que esta sea la primera de varias entrevistas que podamos hacer. Muy buenas noches.